A ver, ¿por qué la novedad? Y porque de alguna manera la propuesta de este enfoque, lo que llamamos el enfoque de género, que es desde ahí donde vamos a desarrollar la presentación de hoy, arroja novedad, ¿sí? Arroja una cosmovisión diferente y nos plantea el desafío de poder discernirla, ¿sí? Apropiarnos de esta novedad, conocerla, lo fundamental para poder discernir, y a partir de aquí, bueno, ver cómo desde lo que somos, desde esta identidad, nosotros podemos decir identidad carismática, identidad enunciatista, ¿sí? Hacemos una propuesta que, digamos, contemple esta novedad, pero con el adecuado discernimiento. Y nos vamos a proponer lo siguiente. La idea es que podamos juzgar las propuestas curriculares, las que nos llegan a la escuela, ¿sí? A partir de una antropología. Toda propuesta curricular, ¿sí? Tiene una idea de persona a la que responde, que subyace, que está en el fondo. Que podamos o no llegar a advertirla es otra cosa, pero parte de una determinada escala de valores, una determinada idea de persona, de hombre, de mundo, ¿sí? Entonces, poder discernir y poder advertir cuál es la idea de persona que está detrás de este enfoque, detrás de esta propuesta curricular. Y también juzgarla a la luz de nuestra identidad institucional, ¿sí? Bueno, a ver, este es el documento oficial. Esto se me propone desde el estamento oficial. ¿En qué medida entra en diálogo, ¿sí? Con la antropología a la que responde mi identidad como centro de la Nunziata? Esa es una primera propuesta. La segunda es acordar, para eso el espacio, a partir de este discernimiento, tener un marco conceptual común, acordar entre nosotros ese piso común del cual todos vamos a partir. Porque es desde ahí donde vamos a elaborar propuestas curriculares, propuestas educativas, ¿sí? Que tengan ese denominador común que va a tener su fundamento en la identidad que compartimos como familia de la Nunziata. Y encontrar que la ESI es una enorme oportunidad para esta propuesta que viene sonando de hace tiempo y que nos cuesta tanto concretizar, que es la de transversalizar el currículum. Y ver que esta propuesta, ¿sí? Que tiene que ver con este telón de fondo que subyace a lo curricular, que podemos llamar enfoque de género, teoría de género, etcétera, trasciende la ESI. No es que, bueno, entonces no me dedico a dar educación sexual en la escuela, estoy exento de tener que hacer un discernimiento sobre el enfoque de género. No, trasciende la propuesta de la educación sexual. Y por eso la educación sexual en realidad es una oportunidad para tener una mirada más amplia. Aclaro algo, yo no lo hice previamente porque hasta hoy, a último momento, porque así soy yo, estuve haciéndole modificaciones a esta presentación, pero esta presentación se las doy, se las comparto, se las regalo, así que no es necesario, por supuesto tomen nota, pero sepan que pueden contar con la presentación y se está grabando también esta disertación, así que eso para que se queden tranquilos en la toma de apuntes, ¿sí? Bien. Esto es importante. Para poder lograr este marco común, este piso común conceptual, y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles van a ser estos niveles de acuerdo? Tenemos que tener en claro de qué persona, de qué antropología partimos, ¿sí? Y acá vamos a tomar conceptos que son asequibles, que fácilmente podemos advertir. Estamos hablando de una persona y a la persona la entendemos en primer término como una unidad. La persona es un sujeto, una unidad, que tiene muchas dimensiones, pero que no se dan en distintos planos, se dan integradamente. Por eso decimos que es una unidad bio, psíquico, socio, espiritual, ¿sí? Abierto a la trascendencia, ¿sí? La idea de unidad, vamos a ver que es muy fundante para entender después el discernimiento en relación a este enfoque, que es el enfoque de género, porque hablar de la ESI, que era el título de la propuesta, nos invita a hablar de muchos temas. Nosotros elegimos lo que consideramos es el telón de fondo, ¿sí? Lo que está detrás, lo que muchas veces sustenta a esta propuesta y que es importante conocer para el discernimiento. Entonces, el concepto de unidad es un concepto que tenemos que tener muy al alcance de la mano para poder después hacer el discernimiento. Algo que se le agrega a esta idea de unidad es el tema de lo contextual. No somos seres en abstracto, ¿sí? Somos personas, todos nosotros somos personas, que tenemos una historia personal, cada uno, como seres únicos e irrepetibles, también lo es nuestra historia, ¿sí? Personal, familiar, social, particular, en un tiempo y en un espacio determinado, ¿sí?
muchos compartimos parte de este contexto. Podemos decir que somos parte de la misma generación, o somos parte de la misma nacionalidad, del mismo país, y también hay particularidades como la historia personal, familiar de cada uno, que es irrepetible, es único. Y esto también es importante, somos personas en desarrollo, siempre con capacidad de mejorar, somos perfectibles, siempre estamos llamados a más, a desenvolvernos desde lo que somos hacia lo que estamos llamados a ser, ¿sí? Esto es fundante para todos los educadores, ¿sí? No hay un determinismo en esto, ¿sí? Y necesitamos todos conocernos, saber quiénes somos, para ser capaces de autoposeernos, o sea, de autogobernarnos, en el fondo de ejercer con autenticidad y con responsabilidad nuestra capacidad para elegir. En eso consiste esto de la autoposesión, ¿sí? El autodeterminarse al propio fin, ser capaz de gobernar mi vida, de tomar mis propias decisiones y hacerme cargo de mis responsabilidades y de las consecuencias. Eso implica un conocimiento, ¿sí? Entonces esto es una primera aproximación que es importante tener en claro para el discernimiento. Ahora, acá le agregamos un poquito más. Siempre en este desarrollo estábamos hablando de que somos capaces de perfección, capaces de modificación, ¿sí? Capaces de mejorar. Siempre en este desarrollo en vistas a la mejora, lo hacemos a partir de un plano proyecto básico. En el humano no hay nada que surja por generación espontánea, ¿sí? No es que, o sea, devenimos, si somos personas desde el inicio y devenimos personas, no devenimos otra especie. Me parece un principio medio absurdo, pero vamos a ver que hay algunos planteos que no parecerían tan alejados de este absurdo. Entonces, piensen que este plano proyecto básico lo vemos de entrada en toda la psicología del desarrollo, por ejemplo, que todos como educadores hemos estudiado alguna vez, nos muestra claramente este plano proyecto básico, ¿sí? Yo a los chicos les explico esto como simulando, imagínense una alfombra enrollada, que en el devenir del desarrollo lo que hacemos es desplegar esa alfombra. Cuanto más se despliega, más se ve la belleza de esa alfombra, su estampado, sus características, ¿sí? Pero nunca deja de ser alfombra, ¿tá? Según ciertas leyes internas. ¿Y cómo hago para que ella me escuche, por ejemplo? ¿Cómo hago? Cuidado que hay un micrófono, no logro ver quién. Perdón. Hay un micrófono abierto, eso me olvidé de decirlo al principio, que seamos cuidadosos de cerrarlo. Ahí voy, listo. Decía, hay leyes internas de desarrollo, ¿sí? O sea, y esto no lo puedo alterar. El chico va a haber necesitado primero sentarse para después poder caminar. No puedo ir en contra de eso, ¿sí? El desarrollo en esto es muy estricto. O sea, hay leyes internas que no pueden vulnerarse, que se dan y que explican el paso a paso, por así decirlo, en lo que es esperable en el desarrollo. Hay momentos de crisis con mayor nivel de vulnerabilidad. En el desarrollo psicosexual, estos momentos de crisis se identifican como momentos de fuertes cambios. Y las etapas típicas de los fuertes cambios en esta dimensión psicosexual se da en lo que es la segunda infancia, que coincide con el nivel inicial, de 3 a 5 años, ¿sí? Y en lo que es la pubertad y el inicio de la adolescencia, y la adolescencia propiamente dicha. Momentos de cambio, crisis como cambios, ¿sí? Donde vamos a ver que es muy importante, hoy no nos vamos a detener en estas edades, pero en futuros encuentros va a ser interesante quizás, detenernos a mirar puntualmente a este chico de jardín de infantes, a este chico de adolescente, que son las edades de alguna manera más críticas. En este desarrollo que se hace conforme un proyecto, un plan básico, que sigue ciertas leyes internas, todo ese desarrollo puede tomar caminos que no esperamos. ¿Por qué? Y por el condicionamiento del ambiente, ¿sí? Y el condicionamiento de las experiencias personales, el condicionamiento de las pautas culturales, ¿sí? A ver, en términos, un ejemplo bien sencillo. Es esperable que, de repente, la dentición, ¿sí? Miren que es algo bien sencillo, el desarrollo, el hecho de que crezcan los dientes, y primero los dientes de leche y después los dientes definitivos, y un curso de acción conforme ciertas leyes. Ahora, puede acontecer que en un accidente yo pierda la dentadura. Bueno, eso es algo que acontece y que hace que el desarrollo esperado se vea alterado, pero por algo ajeno a leyes internas del desarrollo.
Lo cierto es que en el desarrollo humano, en general, cuando se detecta que algo no está desarrollándose en lo que es esperado que suceda, cuanto antes se intervenga, por eso la detección precoz muchas veces, es más factible que se reencauce, ¿sí? Entonces, todo desarrollo, y sí, bueno, es esperable que devenga en una determinada línea, ahora, ¿puede no ir en esa determinada dirección? Sí. Si esto se logra advertir, y se advierte que es importante orientar, bueno, cuanto antes se advierta, es más fácil esa orientación. Estas son cuestiones generales que después iremos retomando. Vamos a agregarle algo más, porque nosotros hablamos de fortalecer nuestra identidad. Por lo tanto, cuando pensamos en nuestras propuestas curriculares y pensamos en qué antropología hay detrás, tenemos que pensarlo a la luz de la antropología que persiguen nuestras propuestas educativas, las que se diseñan y tratamos de motorizar a partir de lo que somos como un colegio que entiende a la persona, ¿sí? Además de, con todas las consideraciones que estuvimos mencionando, desde una cosmovisión cristiana. Y esto le agrega un valor que es, yo les diría, definitorio para entender de qué persona partimos. Nosotros nos concebimos creados, y creados no por azar, sino por amor. Entendemos que somos personas y que fuimos invitados, convocados a la existencia sin haberlo querido. Nadie elige la vida, ¿sí? La propia, habló de la propia vida, ninguno de los que estamos acá hemos elegido vivir, ¿sí? Y recibimos la vida como lo que es, como un don, como un regalo. Y cada uno de nosotros existimos en el sueño de Dios, ¿sí? Como seres únicos e irrepetibles, y desde ahí es que el Creador nos ama y nos elige. Somos personas por haber sido llamados a la existencia desde nuestra individualidad singular, única y irrepetible, y esto me encanta. Alguien que viendo que nuestra existencia es buena, en realidad la conocemos como alguien que vio que nuestra existencia era buena. ¿Por qué yo pongo vio que nuestra existencia? Porque nos sigue reconfirmando todos los días en nuestra existencia y sigue reconfirmando lo bueno que es que cada uno de nosotros existamos. Y siendo consecuente con este amor y queriendo que lo bueno exista, es que nos convoca a la vida. Esto es maravilloso. Esto es una invitación a reconciliarnos con quienes somos, porque cuando ese alguien, nuestro Dios Padre, nos crea y nos piensa sexuados, nos piensa desde el vamos, desde lo que hoy somos, desde lo que estamos llamados a ser, y nos piensa desde el vamos, desde esta condición de varones o mujeres. Y esto es el valor agregado que a todo lo que estuvimos diciendo respecto a la persona, ¿sí? Le sumamos para definir la antropología desde la que partimos. Ahí tenemos la imagen de la creación que después vamos a volver. Bueno, bien, vamos de a poquito haciendo un trabajo desde conceptos más generales para ir metiéndonos en consideraciones más precisas vinculadas a la sexualidad. Voy a recuperar 3 conceptos básicos. El primero, sexualidad, ¿sí? La definimos como un elemento básico de la personalidad, modo propio de ser, de manifestarnos, de comunicarnos y de expresar, de vivir el amor humano. Podemos inclusive sacar el concepto de amor y decir simplemente que es un elemento inherente a la personalidad que se expresa en todos los planos de la persona. ¿Se acuerdan? El concepto de unidad, ¿sí? Soy sexuado, soy sexuada en todo lo que hago, en mi manera de estar en el mundo. Yo soy mujer porque no solo tengo genitalidad del sexo femenino, sino que siento como mujer, me expreso como mujer, pienso como mujer, rezo como mujer, y lo que es maravilloso es que lo hago de una manera única y singular, porque no hay 2 Gabriela Mango iguales, ¿sí? Entonces, esta sexualidad impregnada en todos los planos de la persona, en todas sus dimensiones. Por eso decimos que abarca a todas las personas, que es una realidad dinámica, porque soy sexuada en el mismo momento en que pensé existir, pero me fui desarrollando conforme todas estas consideraciones de las que estamos haciendo, ¿sí? Hay una identidad que subyace, pero definitivamente he ido desenvolviéndome, planificándome y busco seguir haciéndolo, por eso esta realidad dinámica, ¿sí? Y esto es muy importante, la sexualidad, así entendida, no es un elemento que se construya, sino que nosotros decimos, y no es algo semántico, ahora vamos a ver, que es un elemento o una realidad, ¿sí? Constitutiva, que se desarrolla
¿A partir de qué? De nuestra condición sexuada, que se establece, ¿sí?, desde el mismo momento que empezamos a existir, allí hace mucho tiempo en la fecundación, ¿sí? Entonces, si no se construye y se desarrolla, ¿cuál es la diferencia? Que la construcción me habla de un proceso que es fundamentalmente externo, que acontece externamente y de alguna manera adviene, afecta a la persona. El desarrollo me habla de un proceso interno, algo que, como la alfombra de la que les hablaba, se desenvuelve, se despliega, no por azar y de repente y de manera anárquica, sino a partir de algo que ya es. En la biología, tanto animal como vegetal, esto se ve muchísimo, ¿sí? Por supuesto que no nos podemos reducir como seres humanos a eso, pero explicarle a los chicos que nos desarrollamos de lo que somos y que no vamos a hacer nada diferente a lo que desde el vamos somos, lo vemos con la germinación de cualquier planta, ¿sí? La semilla de poroto va a devenir en un poroto maduro, ¿sí? Que tendrá raíces, que tendrá tallos, que tendrá hojas, pero no deviene en un sauce, ¿sí? Y el desarrollo tiene que ver con esto, con el despliegue a partir de leyes internas que hace que la persona se despliega desde lo que es. Bien, primer elemento. Segundo concepto, el concepto de sexo, ¿sí? Hoy que tenemos esta diferenciación y a veces confusión, sexo, género, lo mismo, no lo mismo, lo reemplazamos, son dos conceptos diferentes. El sexo es el aspecto biológico, nosotros decimos es el dato, el primer dato, ¿sí? Es constitutivo, no es anecdótico, son conceptos los que voy tirando que después los vamos a recoger. La persona no se reduce a su sexo biológico, pero no es algo anecdótico de lo cual se puede desentender. El enfoque de género, esto después lo vamos a ir profundizando, tiende a subestimar este dato primero. ¿Y por qué es una reducción y es una reducción antropológica subestimarlo? Porque en el concepto de desarrollo, que estábamos hablando recién cuando hablábamos de la sexualidad, decimos que nos desplegamos desde lo que somos, y desconocer este primer aspecto, esta primera dimensión, este primer elemento que es el sexo, es desconocer que desde el inicio somos seres sexuados, varones o mujeres. Este aspecto biológico se manifiesta tanto en nuestros cromosomas, por eso hablamos del sexo cromosómico, genético, gonadal, hormonal, genital, ¿sí? Del ser sexuado. Es un concepto biológico, no vamos a detenernos, ¿sí? Pero decimos por eso es que en todas las células del organismo, esta patente cromosómica, ¿sí? XX para las mujeres, XY para los varones, está de alguna manera impreso en esta dimensión. Se establece en la fecundación, en esta patente cromosómica. El determinante es el padre. Esto yo lo comparto mucho con los chicos cuando hablamos de estas cuestiones, porque parece que todo lo que tiene que ver con el inicio de la vida, la gestación y el desarrollo gestacional, el protagonismo, lógicamente, lo lleva a la mujer. Entonces, comentarle a los varones que ellos tienen un papel muy importante, porque es a partir, la variabilidad genética se logra gracias al varón, ¿no? Que es quien aporta cromosoma X o cromosoma Y. La mujer no, todos los óvulos, decimos, son femeninos, la información genética cromosómica es X, siempre. En cambio, la variabilidad la va a agregar, ¿sí?, el varón, por eso el determinante es el padre, ¿sí? Estamos hablando del momento de la fecundación. El dato, y esto es lo más importante, este aspecto biológico es el punto de partida, es el inicio para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la identidad sexual, ¿sí? Y posteriormente, más adelante, con la orientación sexual, ¿sí? Es el punto de partida. ¿Ahí se agota? No. ¿Es solo eso? No. Es el dato biológico más todo lo que tiene que ver con lo contextual, lo que decíamos antes, ¿sí? Las pautas culturales, las experiencias personales, la educación, la historia de esa persona, ¿sí? Pero el dato biológico está presente, ¿sí? La patente cromosómica no se elige ni se cambia. Esto no puede modificarse, no puede alterarse. Y el tercer concepto es el concepto de género, nuestro protagonista de esta mañana, ¿sí? ¿Cómo lo definimos? El género es el aspecto sociocultural del ser sexuado, ¿sí?
De todas las dimensiones de las que hablamos de la unidad, bio, psíquico, espiritual, social, bueno, la dimensión social, sociocultural, se refiere al género. Por eso decimos que tiene que ver con factores sociales y culturales, ¿sí? Decimos que son los roles, los papeles, los lugares que asumen varones o mujeres en la sociedad. Y esto es absolutamente modificable, maleable. ¿Por qué? Porque es lo cultural. Entonces las mujeres, por ejemplo, asumimos hoy roles y tareas que hace 40 años atrás no asumíamos. Esto es lo propio del género, ¿sí? Por eso decimos que de esta unidad, ¿sí?, esa dimensión social, y yo siempre digo sociocultural porque está muy asociado, ¿sí?, es lo que llamamos género. Ven que no se contradicen. El sexo es el dato, de esa unidad va al aspecto biológico. El género va al aspecto sociocultural, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con este concepto que nos genera tanta confusión muchas veces? El concepto de género. Hasta acá definiciones que nos sirven, decíamos, para poder hacer discernimientos. Este concepto fue evolucionando, como dice la presentación de esta gráfica, ¿sí? Fue evolucionando. Este concepto se toma, ¿sí?, tiene una significación primaria que viene del ámbito de la gramática. El concepto de género surge, ¿sí?, desde el punto de vista de la gramática, a partir de los adjetivos, determinados adjetivos, que tanto para para clasificar no solo adjetivos, sino pronombres, asumen tres posibilidades. En nuestro idioma castellano, dos, ¿sí?, femenino y masculino. Pero acá yo les traigo, por ejemplo, tres conceptos que el concepto se refiere al concepto de auto, de automóvil, ¿sí? Perdonen mi francés, la voiture, que sería el francés, femenino, el automóvil en castellano, das Auto en alemán, es neutro. Entonces el mismo concepto, conforme el idioma, puede ser femenino, masculino o neutro. Así surge el concepto de género, ¿sí? Ahora, qué bien, ¿qué pasa? Este concepto es acuñado por las ciencias sociales, ¿sí? Acuñado como una categoría de análisis. Esperen que tengo acá el zócalo que me impide ver la línea de abajo. Acuñado por una categoría de análisis, como una categoría de análisis que va a estudiar las diferencias entre varón y mujer. Es una perspectiva, voy a leerlo tal cual, una perspectiva que defiende el derecho a las diferencias entre varones y mujeres y promueve la corresponsabilidad en el trabajo y la familia. O sea, un modo de analizar la realidad que parte de considerar las diferencias. A ver, si varones y mujeres son diferentes, asumen diferentes roles, lo que hace este enfoque, esta perspectiva, es ver el modo en que varones y mujeres desempeñan ciertos roles a lo largo de la historia, ¿sí? Justamente reconociendo este enfoque, que como son diferentes, también asumen lugares diferentes. Este enfoque, así como se lo ve, como dice acá, parte del reconocimiento de las diferencias y parte, la perspectiva de género o el enfoque de género, de reconocer que varones y mujeres al interior de la familia comparten corresponsabilidad. O sea, no niegan que porque haya diferencia necesariamente restrinjan ciertos ámbitos a lo femenino o a lo masculino. Es más, estudian estas diferencias, estudian el devenir en la historia y en la cultura, cómo se dan, cómo estas diferencias van pautando distintos modos o distintos papeles que van asumiendo. Pero con el andar del tiempo de esta categoría de análisis propia de los estudios del ámbito de las ciencias sociales, y de la mano del avance del movimiento feminista, yo simplemente acá hago un resumen, porque si no tendríamos que poner a hacernos en esta presentación toda una historia del feminismo que no viene al caso por lo acotado del tiempo. Quedarnos con esta idea nos puede ayudar a sintetizar. Avanzando el tiempo y de la mano del avance del feminismo, esta categoría de análisis propio de las ciencias sociales se la empezó a entender, se la empezó a emplear para entender la organización social, económica, política, jurídica, o sea, la organización de una sociedad, según la cual las diferencias, esas mismas que rescataba los estudios de género de los que hablábamos antes, se empezaron a traducir en términos de desigualdad entre los sexos, ¿sí? O sea, ¿cuál es el gran avance y la gran modificación
entre un momento y otro, que acá se empezó a considerar que la diferencia era sinónimo de desigualdad, que la diferencia era la explicación para la opresión, que la diferencia era la explicación para que la mujer buscara, a partir de esta opresión y desigualdad, la reivindicación, ¿sí? Y se empieza a fusionar el concepto de género, ya no identificando al género como el estudio de la diferencia, sino a partir de la consideración de que la diferencia es la responsable de la desigualdad, o sea, la diferencia empezó a verse como algo peyorativo y no como una realidad, y es más, se dejó de ver la riqueza de la diferencia. Entonces es donde se instala desde el movimiento feminista la necesidad justamente de combatir la desigualdad. Y ahí es donde, desde esta perspectiva, se transita hacia un enfoque que se vuelve fuertemente ideológico. Esta salvedad yo la hago y me detengo porque habrán escuchado distinciones que se hacen en relación a la perspectiva y la ideología. ¿Por dónde pasa la distinción? Por estas diferencias, ¿sí? Una cosa es asumirla como una manera de entender cuáles son estas diferencias, ¿sí? Y hasta cuestionarlas, si son válidas, si no son válidas. Y otra cosa es dar por sentado que la diferencia es sinónimo de desigualdad. Parados en ese punto estamos cuando justamente con este avance se entiende que como actualmente se entiende el concepto, ¿sí? Cuando se habla de el enfoque de género. Nosotros en la actualidad, si hiciéramos una historia del feminismo, la historia del feminismo se reparte, se la llama en primera ola, segunda hora, tercera hora, o primera generación, segunda generación, tercera generación, algunos ya hablan de la cuarta generación. La tercera generación ya fuertemente asocia el concepto de género al feminismo y tiene un impacto, una impronta ideológica como la que les estaba presentando. Fíjense cómo se va fusionando el concepto. Hoy, si yo les digo, este es un ejercicio que hice ayer en internet, yo les digo, bueno, busquen en internet imágenes para representar el concepto de agenda de género. Y agenda de género en general, si hacemos el ejercicio, ahora yo lo sinteticé ya con imágenes, ¿sí? Voy a pensar en una agenda que tiene todas políticas o propuestas o iniciativas vinculadas a la mujer. O políticas de género. En general las políticas de género se asocian a políticas, iniciativas, a propuestas vinculadas a la mujer. Lo mismo que lo que hace al concepto de violencia de género. Este es el más emblemático de todos. El concepto de violencia de género es un concepto que se acuñó y hoy se identifica exclusivamente contra la violencia contra la mujer. Y esas son todas imágenes que grafican esta idea, ¿no? Por ejemplo, salud y mujer, necesidad y desafíos de un enfoque de género. Y lo que vemos ahí, representado en el dibujito, son todas mujeres. Contra la violencia de género, rompe con el miedo, sé tú misma, la violencia contra la mujer. Ni un paso más atrás con las políticas de género, un mundo feminista es un mundo mejor. Políticas de género son siempre en vistas a la mujer desde la cosmovisión feminista, ¿eh? Lo mismo, la agenda de género como pieza clave de la agenda de sostenibilidad, qué avances se han logrado para mujeres y niñas, ¿ven? Esta idea de entender al género como las diferencias varón-mujer explicadas en términos de lo cultural, a medida que avanza la evolución se empieza a fusionar el tema de asociar el género exclusivamente a la mujer o al movimiento feminista, porque acá hay que hacer distinciones, ¿sí? ¿Cómo seguimos con esto, en esta evolución? Vamos a ver lo siguiente. Cuando avanza en términos ideológicos y ya no reconocemos la diferencia, sino que entendemos que la diferencia es desigualdad, podemos desde esta línea interpretar esta cita que les traigo. Dice, de esta manera el igualitarismo del feminismo radical, el feminismo radical es el ideológico que les planteaba en este devenir de su evolución, ha desembocado en una ideología cuya estrategia consiste en difundir en la conciencia social que las desigualdades que padecen las mujeres, acuérdense que la diferencia es considerada como desigualdad, traducidas en términos de subordinación y opresión, solo desaparecerán
en la medida en que ya no se hable de mujeres y de varones, sino de seres indiferenciados que sin tener en cuenta los aspectos biológicos, adopten en su vida el rol que deseen desempeñar. Se plantea una separación de la realidad biológica y antropológica del ser humano en aras de una igualdad y una libertad que corresponden a planteamientos igualitaristas. Y acá viene el kit de la cuestión. Porque si la diferencia es la clave de la desigualdad, lo que hay que erradicar es la desigualdad, ergo tengo que ir a las causas. Erradiquemos la diferencia. Ya no hablemos de varones y de mujeres porque ese es el germen del mal desde esta cosmovisión. Por eso es que habla justamente de ya superar lo que hoy llamamos el binarismo sexual, y habrán escuchado esto de las sexualidades no binarias. ¿Por qué? Porque allí está, desde este feminismo radical, la clave, el germen, la causa de la desigualdad que se pretende combatir. En términos de feministas bien representativas, y para que se vaya entendiendo las consecuencias de a dónde nos lleva este planteo. Lo que les decía antes, si la diferencia supone desigualdad, bueno, erradiquemos las diferencias. Fíjense que hoy el tema de la igualdad, que todos lo entendemos como un concepto absolutamente aceptable y amigable, está camuflado, ¿sí?, en muchas ocasiones por esta idea de advertir que la desigualdad es la raíz, perdón, que la diferencia es la raíz de la desigualdad. Dos representantes feministas radicales, muy conocidas, ¿sí? Firestone dice la meta definitiva de la razón, muy conocidas, en la dialéctica del sexo, la meta definitiva de la revolución feminista debe ser igualmente, no simplemente acabar con el privilegio masculino, sino con la distinción de sexos mismas. Ya no es combatir el privilegio que que el feminismo histórico ha querido combatir cuando peleó por los derechos sociales, los derechos laborales, los derechos políticos, el derecho al voto, al trabajo. Ya no está hablando de esa lucha feminista, que es la lucha histórica que recogemos nosotros. Cuando nosotros recogemos el 8 de marzo y recogemos esa reivindicación histórica de la mujer. Fíjense que las feministas radicales, las contemporáneas, ya no hablan necesariamente de esa lucha, no la reducen a ese planteo. Habla justamente que para acabar con estos privilegios que oprimen, lo que hay que erradicar son las distinciones entre los sexos, las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importarán culturalmente. O sea que el cambio que se plantea es mucho más radical. Judith Butler nos va a decir, en El sexo en disputa, que es esta obra, una representante del feminismo que inclusive ha estado en nuestro país no hace tanto, el género es una construcción cultural. Y fíjense esto sí, claro, si es el aspecto sociocultural, sabemos que tiene una impronta cultural. Dice, radicalmente independiente del sexo. Un artificio libre de ataduras. Hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino. Mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. ¿Por qué? Porque acá se plantea uno de los postulados más radicales de este enfoque, que es la ruptura absoluta entre dos conceptos que nosotros nunca desvinculamos, sexo y género. Sexo es el dato biológico, y eso no significa que si sos mujer no puedas asumir un rol, un papel, una tarea, que por ahí años hace mucho tiempo atrás, eran papeles, roles y tareas asignados exclusivamente a los varones. Pero no por eso dejó de ser mujer. Hoy de repente el varón asume tareas propias del ámbito doméstico que hace un tiempo atrás no asumía, pero no por eso deja de ser varón, ¿se entiende? Romper y plantear una distinción radical en donde no hay vinculación entre sexo y género, nos lleva a romper la unidad primera de la que estábamos hablando. Vamos a, un poquito teniendo esta idea de en qué consiste el planteo, ver las repercusiones antropológicas de esas primeras ideas que recién planteábamos al inicio. Y esto que les traigo acá es una gráfica nuestra, de nuestro país, ¿sí? ¿Qué persona tenemos delante si rompemos esta unidad? Si ya desvinculamos el sexo del género y entendemos que son dimensiones que van por planos diferentes según este planteo radical. Esta es una gráfica que la comparto porque me parece que es muy explícita para entender cómo se concibe
la persona desde esta lógica. Se la concibe donde todas esas dimensiones que nosotros presentábamos vinculadamente, integradamente, se van a dar desarticuladamente. Fíjense, tenemos por un lado la flecha roja que marca la genitalidad, ¿sí? Que esa flecha nos estaría indicando dentro de lo que hace dentro de todos los conceptos que presenta la gráfica, a lo que refiere al sexo. Miren qué fuerte es esto, ya no hablamos de femenino y masculino, sino que hablamos de hembra y macho, como fuerte, porque lo femenino y lo masculino tiene una significación honda y personal. No es equiparable al macho y a la hembra del género, de la especie animal a raya. Nosotros nos distinguimos cualitativamente del género, de la especie animal, ¿sí? Como seres humanos, como personas, ¿sí? Hembra, macho, y fíjense que incluye el intersexualismo. El intersexualismo está descrito, es una patología. No es que naturalmente la persona es esperable que indistintamente, ¿sí?, nazca una persona mujer, una persona varón, una persona femenina, masculina, y puede ser intersexual. Si surge, que lo hay, es una patología, ¿sí? Y fíjense qué radical que es la propuesta, que dice, de todas formas, es cultural, se asigna. O sea, hay una negación absoluta a reconocer una de las evidencias más básicas, que es la evidencia genital, es la evidencia biológica. Cuando no había ecografías y nacía una persona, era a partir de descubrir cuando nacía la genitalidad femenino-masculina, que a la mamá se le avisaba si había nacido una hija mujer o un hijo varón. Bueno, tan radical es la postura que ni siquiera se reconoce la evidencia del dato biológico en el cuerpo, ¿sí? De todas formas es cultural, se asigna, según el enfoque o la ideología de género. Por otro lado tenemos la flecha naranja que orienta a los sentimientos, al corazón. Entonces con esta flecha quiere representarse el concepto de orientación sexual. Y acá las posibilidades que se presentan: lesbiana, gay, bisexual, pansexual, heterosexual. En la primera gráfica, antes de que la suma, digamos, cuando se empezaron a compartir o a viralizar imágenes de estas características para querer mostrar cómo se entiende la sexualidad desde este enfoque, no aparecía el concepto de heterosexualidad, para mostrar justamente el concepto de diversidades sexuales, porque la heterosexualidad es como está asociado a lo heteronormativo, a lo que siempre nos dijeron que debía ser. Esto es en sus orígenes, a partir de las fuertes quejas que sufrió esta manera de entender la sexualidad, porque dejaría fuera a la inmensa mayoría de las personas, es que se coloca la heterosexualidad. En último lugar, pero se coloca, se incluye. El pansexualismo es, la orientación sexual se define como la atracción hacia un determinado sexo, ¿sí? Que puede ser heterosexual, también puede ser homosexual, en la inmensa mayoría se desarrolla hacia la heterosexualidad. Ahora, el pansexualismo es la atracción hacia otro ser, no necesariamente sexuado, ¿sí? O no necesariamente humano. O sea, está como contemplado como una orientación. Ustedes vayan sacando sus conclusiones de la radicalidad del planteo. La identidad de género está apuntando a la cabeza, la flechita, que ya no lo identifico con un solo color. La identidad sexual, no de género, sexual, se define como la convicción íntima, profunda y permanente de pertenencia a un determinado sexo. Cada persona crece con esta convicción de saberse, de reconocerse varón o mujer. La identidad de género ya no tiene que ver con esta convicción íntima, profunda de saberse, sino con una percepción. Ya no tiene que ver con cómo yo me comprendo, me reconozco, me identifico, sino con cómo me percibo. Y la percepción es fluctuante, es fluida, ¿sí? Por eso la línea que grafica y que define el concepto de identidad tiene varios colores. Y puede transitar a lo largo de la existencia de esa persona desde los extremos, femenino, masculino, pero en el medio tenemos esa identidad queer.
Cuando vuelvo, históricamente esta gráfica apareció porque tiene ya unos años, igualmente es contemporánea porque habla de Justicia 2030, asumida desde una secretaría nuestra, ¿sí? Respondiendo a la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Presidencia de la Nación. Yo le pregunto a mi hijo adolescente, pues en ese momento le digo, ¿cómo entendés el concepto de queer? Es todo se define como lo raro, mamá, me dijo mi hijo, ¿sí? Cuando esto recién se acuñaba, porque fíjense que nos presentan conceptos que quizás no sabemos definir. Por ejemplo, el concepto de cisgénero o transgénero. ¿Qué es un cisgénero? Una persona cisgénero, una persona cuya identidad, ¿sí? Mejor dicho, perdón, cuya percepción hace que coincida su sexo biológico con su percepción personal. Yo soy cisgénero porque me percibo mujer y mi sexo biológico es femenino. ¿Qué es una persona con identidad transgénero? Es una persona que se percibe, por ejemplo, mujer, pero que su sexo biológico es masculino. Entonces, la identidad va a ser cisgénera, o sea, va a ser una mujer genérica, es una mujer que hay congruencia entre su percepción y su sexo biológico. Cuando no hay congruencia es transgénero. Conceptos que se acuñan a partir del avance de esta ideología, ¿sí? Y la expresión de género, y acá ya ven que la gráfica contempla lo que veo, es cómo yo me manifiesto el mundo, cómo yo me expreso justamente, cómo yo me doy a conocer. ¿Qué puede ser? Femenino, masculino o la figura que tenemos delante, andrógino, que es el indiferenciado. Bien, por lo tanto, la antropología de la que veníamos hablando al principio, que hablaba de unidad, que hablaba de algo que viene dado a partir de lo cual me desarrollo, que hablaba de entenderme como un alguien creado, y alguien creado por alguien que me ama, y cuando me ama me piensa a partir de mi condición de varón o mujer, acá se ve absolutamente desacreditado desde esta concepción. Y acá me interesa llegar, porque no podemos dejar de desconocer que en las propuestas que alojan enfoques de estas características, la antropología que subyace tiene que ver con esta presentación que les comparto y esta manera de entender a la persona. Esto que lo graficaba recién en una imagen, también lo vemos reflejados en Argentina, en el artículo 2 de esta ley que tenemos desde el año 2012, la Ley de Identidad de Género. Después nos compartirán en el resto de los países las características que tengan sus leyes, si ya tienen ley de identidad de género. En general, esto ha avanzado de manera común en todo el ámbito latinoamericano, europeo más todavía, ¿sí? En nuestra ley de identidad de género, perdón, el artículo 2, fíjense cómo se define a la identidad de género. Como una vivencia interna individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. O sea, por ley, hay una ley, la primera ley que legisla sobre el sentimiento. Si vos te sentís de otra manera, tenés derecho a ser reconocido porque así lo dice la ley. Ustedes vayan sacando conclusiones sobre las consecuencias antropológicas de esto, ¿sí? Entonces, según cómo cada persona se siente, es como la persona se identifica. Que puede, como dice acá, corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar, porque por ley está establecido, la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y modales. Consecuencias. Una persona que se siente mujer y es varón, tiene derecho a exigirle a su medicina, a su prepaga, a la obra social, la posibilidad de que se le garantice la intervención quirúrgica, porque en aras a su sentimiento, ¿sí? Y a la incongruencia que percibe entre cómo se percibe y se siente y su sexo biológico, quiere, por ejemplo, hacerse una mastectomía, y entonces quitarse las mamas, ¿sí?
o hacerse injertos para poder tener genitales que no son propios de su sexo biológico. Y la medicina debería poder responderle. Yo avancé un poquito en esto, en nuestro país, a ver si estos pedidos llegan a los consultorios. Sí, claro que llegan a los consultorios, y si estos pedidos, cómo los alojan las medicinas, sobre todo las medicinas prepagas, ¿no? Bueno, ¿cómo lo toman las medicinas prepagas? Y lo toman como cirugías estéticas. Por lo tanto, la ley y muchas de las luchas de los colectivos LGTBIQ es que sean incluidas estas prácticas quirúrgicas por el plan médico obligatorio, para no ser contemplado como cirugía estética, porque como cirugía estética tenés que tener un plan muy costoso para poder acceder o pagarlo de manera particular. Pero, bueno, la realidad es que, digamos, a la obra social, todos lo sabemos bien, tiene intereses de tipo lucrativos, no le conviene para nada. Pero bueno, por ley se podría avanzar y apelar, justamente porque lo que se sostiene o lo que pesa es cómo la persona se siente. Y aparte, el derecho a acceder a tratamientos de distinta índole que le permitan sentirse más a gusto con lo que siente, valga la redundancia. De hecho, no tanto en lo quirúrgico, pero sí en lo hormonal, sabemos que existen en nuestro país, en Argentina, muchas iniciativas y hospitales de renombre que encaran, y de manera gratuita, tratamientos hormonales, justamente, que son la segunda fase de los procesos de transición para reasignación de géneros, ¿sí? O sea que esto está sumamente avanzado, no es algo que parece alejado y lo presentamos, a veces es una locura, esto no va a llegar, esto es muy radical, ¿sí? Por ejemplo, el Hospital Durán es uno de los pioneros acá en Argentina en relación a todas las terapias hormonales. Ahora, después si quieren, si tenemos tiempo más adelante, hablamos un poquito sobre el impacto de salud de todo esto. Bueno, entonces, como para ir cerrando estos primeros conceptos, a mí me gusta la imagen del iceberg porque a veces nos quita las vendas de los ojos. Perspectiva o ideología. En el iceberg lo que se ve es justamente lo que sobresale del agua, la punta del iceberg, como decimos. Sí, desde la punta del iceberg vemos la perspectiva. ¿Y qué perspectiva? Entendemos que el género, ¿sí? Cuando enseñamos propuestas que tienen que ver con el género y miramos contenidos, ¿sí? y enseñamos temas que tienen que ver con la reivindicación de la mujer, la oportunidad de, perdón, la importancia de la defensa de la igualdad de oportunidades, la reivindicación de esas luchas de las mujeres para ser consideradas en todos sus derechos como personas, ¿no? Para poder votar, para poder trabajar fuera del ámbito de lo doméstico, etc. Es como si se quiere la punta del iceberg de todo lo que es el enfoque de género actual. Y esto es importante porque como educadores nos encontramos con currículum que nos hacen propuestas de contenidos, ya no de ESI, construcción de la ciudadanía, cualquier área de las ciencias sociales, la historia, la literatura, el tema de erradicar los estereotipos, la igualdad de oportunidades, la reivindicación de la mujer. ¿Y eso está mal? No, ¿cómo va a estar mal? Educar en el estereotipo es retrógrado, ¿sí? Porque es encasillar a las personas. Ahora, lo que sí tenemos los educadores, la obligación de saber, es lo que está detrás de esos eslogans, de esos enunciados, de esos contenidos, que en apariencia son inofensivos y parecen equitativos, pero que en el fondo están recogiendo una antropología que se diferencia mucho de esa idea que seguramente todos los que estamos acá compartimos, que es la idea de unidad, que es la idea de entender, ¿sí? Que la persona, independientemente de lo que siente, responde a una realidad que en todo caso veremos la manera para que justamente se amigue con esa realidad, valore esa realidad, descubra la maravilla de esa realidad que en el fondo es su persona. Entonces, sirve para ir haciendo distinciones, para no reducir la perspectiva a esta manera que por ahí creemos que nos sirve para entender la currícula que nos llega a la escuela, que no puede desconocer lo que está detrás de estos, si se quieren, mensajes, contenidos, propuestas, que justamente, como nos resulta amigable a todos, ¿sí? Como les decía, ¿quién puede negar que sea importante educar en la igualdad de oportunidades? Nadie. Ahora, si eso va a ser sinónimo de erradicar las diferencias y creer
¿sí? Que varones y mujeres somos seres indistintamente indiferenciados, y ya no es una igualdad, es un igualitarismo. Entonces, nos llama a abrir los ojos, a discernir, como decíamos antes, y a mínimamente tener una mirada atenta para decir, sí, esto sí, lo comparto, lo avalo, lo defiendo, pero hasta este punto tiene un límite. Sigo reconociendo que hay diferencias y que no son meramente anatómicas, ¿sí? Entonces, esta distinción nos permite entender que lo que está en el fondo, que es ideología, lo que va a hacer en el fondo es negar la diferencia natural, ¿sí? Porque justamente decíamos, la diferencia es el germen de la desigualdad. Niega el concepto de naturaleza, ¿por qué? Porque justamente si yo soy lo que siento y lo que percibo, yo dejo de reconocer que haya algo más allá de cómo yo me siento, ¿sí? Lo que deberíamos procurar es la congruencia entre lo que soy y lo que siento. Bueno, ahí es donde tenemos que trabajar, ¿sí? Todo lo que el ser humano es, según esta ideología, y todo lo que le acontece, va a decir, es el resultado de un proceso histórico-cultural. No hay nada dado, no hay nada preexistente. En términos filosóficos, y acá hay filósofos, Jean-Paul Sartre sale al encuentro, ¿sí? Con esto de que la existencia precede a la esencia precede a la existencia, o la existencia precede a la esencia. ¿Qué va a decir Sartre del existencialismo en el cual se para? No hay esencia, no hay naturaleza. Soy conforme me voy construyendo, ¿sí? Entonces, el impacto que tiene en la concepción antropológica es radical, es hondo, es profundo, ¿sí? Y esta es la idea de persona que subyace a esta ideología. Por lo tanto, desde esta ideología, si no hay naturaleza, porque todo es cultura, si no hay nada que venga dado con el humano, nada que venga desde el vamos, entonces esta idea que teníamos de la creación, donde justamente hay alguien, hay un Dios creador, que cuando me cree y me piensa y me proyecta, me crea a partir de esta condición sexuada, la consecuencia de negar la naturaleza es esta. No hay alguien, ¿sí?, que cree. Y si lo hay, lo subestimo, lo pongo a un costado, le soy indiferente. Un hombre arrojado a la existencia que no reconoce a su creador o que no reconoce el proyecto de Dios en su vida, es un hombre que pasa a ser un ser autónomo absolutamente. Es la libertad en su máxima expresión, una libertad absolutamente anárquica, ¿sí? En el humano no hay nada absoluto, la libertad tampoco, ¿sí? Para construirse a conveniencia según cómo se siente y se percibe, es el hombre un Dios para sí mismo. Esto no es novedad. El antropocentrismo, ¿sí?, es tan viejo como la historia humana. Un hombre que se coloca en el lugar de Dios y que no reconoce el límite alguno, ni siquiera el límite natural. Desde esta consideración, ¿sí?, no podemos llegar a contemplar que el hombre es naturaleza. ¿Solo naturaleza? No, es hacedor y promotor de cultura. El hombre es naturaleza y es cultura, si no sería un animal. Pero, y esto me parece muy clarificador, su cultura triunfa cuando no va en detrimento de la naturaleza, cuando no atenta contra la naturaleza, sino destruye, ¿sí? Y esto me parece superador para entender que en el hombre siempre se da esta ecuación perfecta entre lo dado y lo adquirido. Biología, el genotipo, el fenotipo, lo explicamos y lo entendemos así. No es solo biología, el hombre es biografía, es esa biología que se actualiza, se perfecciona, se desarrolla en la cultura, pero eso no significa negar esa naturaleza, ¿sí? Ahora bien, esta idea de persona nos propone una antropología, una manera de entender al hombre absolutamente revolucionaria, revolucionaria en términos de cambio, ¿sí? Y para lograr un cambio de estas características en donde de repente negamos la existencia de una naturaleza, estamos en un plano
en realidad superador de la negación de la naturaleza. Estamos en un plano actualmente en donde somos indiferentes a eso. Es el ámbito de la posverdad. No es que yo niego que haya una verdad en el hombre, es que me resulta absolutamente intrascendente que lo haya desde esta cosmovisión. Por eso el dato biológico, bueno, sí, lo defino, sí, está bien, es el sexo que me dan al nacer, pero eso no tiene nada que ver con lo que es la persona. ¿Sí? Esta es la postura actual desde donde se paran estas propuestas. Es revolucionaria en ese sentido, y lo que busca es deconstruir conceptos sumamente amigables a la ideología de género, la deconstrucción, ¿sí? Para plantear un proceso que se conoce como un proceso de reingeniería social. ¿Qué quiere decir esto? Rediseñar, un barajar y dar de nuevo. Rediseñar la estructura interna, ¿sí?, de la sociedad. Esa es la propuesta. Este texto que les traigo acá es un texto que se llama así, El género es cultura, me llega ayer, por eso le dije, hasta hoy estaba modificando la presentación, y junto con otros 3 textos me llega de una colega amiga médica, muy reconocida, la doctora Selmira Rey, que su nieto está estudiando en este momento medicina en la Universidad de Buenos Aires, y tiene obligatoriamente una cátedra de género. También tiene una cátedra de aborto, obligatoriamente. Y entonces en esta cátedra que está cursando su hijo obligatoriamente, los cursos de género ahora acá en Argentina son obligatorios hasta para sacar el registro para conducir. Le llega una serie de material bibliográfico y entre ellos llega este, y yo tomo una cita porque me parece que esclarece bien la idea de la reingeniería. Dice, solo mediante la crítica, y esto es interesante, ahora te digo 2 palabras en relación a esto, solo mediante la crítica y la deconstrucción de las creencias, de las prácticas, de las representaciones sociales, es posible reformular simbólica y políticamente una nueva definición de persona, ¿sí? O sea, una nueva antropología. Esto de la crítica está muy asociado a lo que dice después, el tema de la reforma política, porque como toda ideología, es un modo de intervención política para generar cambios, ¿sí? Y lo crítico pasa porque esta ideología asume, hunde sus raíces, yo acá no lo traigo, pero simplemente para contextualizar la cita, hunde sus raíces en el materialismo dialéctico de la ideología marxista, ¿sí? En donde, ¿desde qué supuesto parte? Parte desde el conflicto ¿en qué? Conflicto entre clases sociales, ricos y pobres. Esta idea de la confrontación y del conflicto, después la va a asumir Gramsci, y va a decir que el conflicto y la confrontación tienen una dimensión no tanto política y económica, sino cultural, ¿sí? Y a partir de ahí la confrontación empieza a ser moneda corriente y hasta promovida, porque el tema de buscar el avance a partir del conflicto se advierte como una metodología y una estrategia de intervención política. Y fíjense que hoy hay muchos resabios de este modo de entender la intervención. Hoy hablamos de grietas todo el tiempo, hoy hablamos todo el tiempo y vemos cómo estamos justamente hasta padeciendo como sociedad conflictos, oposiciones de distinta índole, también entre varones y mujeres, porque en aras a la reivindicación de la mujer, muchas veces la consigna es erradicar, ¿sí?, en el empoderamiento femenino, erradicar o correr de cuajo al varón. Hoy el varón está absolutamente eclipsado. Grave, digamos, propuesta como, digamos, antropológica, ¿no? Porque parece que para destacar a algunos hay que oprimir a otros. Ni las mujeres para los varones, ni los varones para la mujer, ¿sí? Bueno, me parece que la cita graficaba también esta idea de lo que estábamos hablando con respecto a la deconstrucción. ¿Y qué es entonces deconstruir? Lo decíamos antes. Mostrar que lo que advertimos como natural, ¿sí?, en realidad es un mito o una creencia falsa a la que adherimos porque así nos enseñaron. Durante años te dijeron que las cosas eran así, y entonces vos hoy crees que la realidad es tal como te hicieron creer. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con la cultura en la que nacimos, en la que aprendimos, y como hoy hay un cambio de paradigma, tenemos que justamente
echar por tierra, erradicar, deconstruir, es el concepto propio, para construir algo diferente. Claro que podemos avanzar muchísimo cuestionando y hasta modificando pautas culturales en aras a ciertos objetivos, y se ha avanzado muchísimo. El problema radica en concebir que no hay nada que haya sido dado desde el vamos y que es inamovible, como el tema de lo que hablábamos recién respecto al sexo, a la naturaleza, ¿sí? Y por supuesto, esto se aleja muchísimo a la idea de entender que más allá de las modificaciones culturales que haya, digamos, subyace esta idea de que la persona, al ser creada, desde el vamos, en su vida acontece un proyecto que a lo sumo se encargará de ir desplegando, pero que antes inclusive de haber sido llamado a la existencia, había sido pensado por quien lo creó, por quien lo pensó, por quien lo soñó, en el fondo por Dios. Este es el agregado de la cosmovisión cristiana, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el principio básico? Hay dos o tres ideas que son fuertemente deconstruidas desde esta ideología, pero la más fundamental, la más evidente y a la que más se atenta cuando se quiere deconstruir, cuando se quiere justamente erradicar y modificar, es esta evidencia. El hecho de nacer como varones o como mujeres a partir de la unión procreadora de un varón y una mujer. Esta evidencia, que para muchos puede ser considerada innegable, pero que desde esta perspectiva se está justamente poniendo en duda y queriendo deconstruir, tiene un impacto en todo el tejido social. O sea, desde la ideología de género, buscando justamente deconstruir, ¿sí?, la sociedad para hacer algo diferente, la persona para hacer algo diferente, lo primero que busca deconstruir es la idea de la diferencia sexual, es el concepto de la diferencia sexual. No nacemos, no hay diferencia sexual, somos seres arrojados o sea, se busca a partir del cambio cultural instalar esta idea, ¿se entiende? Que seguimos naciendo varones y mujeres es una evidencia biológica. Lo que se pretende a partir de esta intervención de la que hablábamos era querer desnaturalizar esta diferencia, por así decirlo. Y querer desnaturalizar que la vida es posible gracias a la unión de un varón y una mujer. Que después avance la ciencia y que haga otras propuestas que se alejen de lo natural es otra cosa. Pero volviendo al plano de lo natural, la vida es posible solo gracias a la unión entre un varón y una mujer. Incluso en términos artificiales, la ciencia no ha avanzado tanto como para fabricar células que permitan, ¿sí?, concebir personas. También en términos artificiales, se necesita el aporte de lo femenino y lo masculino, se necesita el aporte de óvulo y de espermatozoide, y esto es intercambiable. Por eso lo que es interesante es que en estos roles que son intercambiables, hay límites. Yo puedo asumir muchos roles como mujer, que antes asumía el varón, y el varón podrá hacer lo mismo, pero hay límites, y los límites los impone la naturaleza. Se llaman, de hecho, límites que los asociamos a la naturaleza, son imperativos procreativos. ¿Por qué? Porque la mujer nunca va a poder fecundar, y el varón nunca va a poder gestar. Nos guste o no nos guste, nos sintamos más o menos amigos de esa idea, ese límite lo impone la naturaleza. Más que pelearnos contra la naturaleza, amigarnos con la naturaleza en una propuesta y en una cultura tan ecológica, quizás es el camino más acertado, ¿no?, más conciliador. Esto a mí me gusta, es de la Congregación para la Educación Católica. El Papa Francisco acerca un documento que es muy ilustrativo, que aconsejo mucho que al interior de las comunidades lo puedan trabajar, varón y mujer los creó, y que recoge y da respuestas contundentes respecto a la ideología de género. Francisco dice, lo asume como una de las tantas colonizaciones ideológicas, la teoría del gender, como la llama él, y dice justamente que el grave error de la ideología de género es que no solo
no el hecho de distinguir el género del sexo, sino desvincularlos. Esto me parece que es una frase muy breve, pero que permite entender mucho dónde radica lo ideológico. No solo hay que distinguir género de sexo, como hicimos recién, definimos y distinguimos. Lo que es un error, eso no está mal, eso nos permite entender parte de las distintas dimensiones de la unidad de la persona. Lo que está mal es la ruptura, la desvinculación entre el género y el sexo. Porque si yo desvinculo, todo es cultural. No hay nada que venga desde el vamos. Y en esta idea hace esta aproximación. Dice, si no existe la dualidad de hombre y mujer, si no existe esta diferencia complementaria, ¿sí? Como dato de la creación, entonces tampoco existe la familia como realidad preestablecida por la creación. Pero en este caso, también la prole, o sea, los hijos, ha perdido el puesto que hasta ahora le correspondía y la particular dignidad que le es propia. O sea, Francisco avanza haciendo como una denuncia sobre las consecuencias que esto trae para las generaciones más jóvenes, en el fondo, para los hijos, ¿no? Les voy compartiendo documentos también que son propios en términos de que son de la Iglesia, porque nuestra propuesta es empezar a compartir estos espacios que son de formación para justamente al interior de las comunidades pensar juntos en el diseño, como decíamos antes, de iniciativas que vayan dando respuestas a esto que se nos acerca y que quiere entrar en diálogo con la identidad de nuestros centros, y poder también avanzar en elaborar documentos propios, ¿sí? Como congregación. Pues entonces, valgámonos de los documentos que ya nuestra iglesia tiene y que iluminan mucho el hacia dónde, ¿no? Me parece que es un documento que es válido ser trabajado al interior de todas las comunidades. Varón, mujer los creó. Amoris Leticia, otro documento del Papa, tiene todo un apartado que se llama Sí a la educación sexual, que lo recomiendo. Es muy de Francisco, muy sencillo. Francisco no habla en difícil, ¿sí? Y tiene la particularidad también que lo difícil lo vuelve asequible, entonces me parece que también es otro puntapié interesante para trabajar. Bueno, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra que la gente acepte cuestiones que nos parecen tan locas? La gráfica que yo les traje seguramente conmueve, ¿no? ¿Cómo se logra que se acepte cosas que antes hubiesen sido inaceptables y hasta inclusive empiece a distanciarse y hasta rechazar lo que antes fácilmente aceptaba? ¿Sí? ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo es que de repente ahora que estamos hablando de esto, a alguien se le ocurra decir que no hay diferencia sexual o que no importa la diferencia? Bueno, y en eso, y quizás porque fui muy rápida, pero fui respetuosa del horario, en eso va a consistir, digo respetuosa del horario porque esto lo vamos a hacer después del recreo, en eso va a consistir el trabajo que vamos a hacer grupal. Y lo que figura ahí es un link porque lo vamos a hacer, o sea, van a poder acceder al trabajo a partir de un Genially que les va a compartir las indicaciones para el trabajo. Pero eso va a ser lo que vamos a compartir después del corte.